Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Lo primero de todo quiero disculparme si oís ruido, lo siento. Quiero recordaros que mi nombre es Lali, que os podéis suscribir justo aquí abajito dándole al botón de suscribir y no te olvides nunca de darle a la campanita porque si no te va a llegar la notificación y no vas a poder ver el vídeo. Además te dejo por aquí mis redes sociales y toda la información que queráis está en la cajita de información. Y ahora sí, vamos con un vídeo que me habéis pedido. ¿Cuánto me habéis pedido? Yo creo que está a la par que el room tour, más o menos. Que por cierto, para que grabe el room tour tenemos que llegar a los 10.000, que nos queda nada de nada de nada, así que muchísimas gracias. Y antes de seguir, o sea, un microsegundo, por Instagram hice un direct y por fin hemos escogido nombre para todas vosotras y vosotros que me seguís. Sois mis cookies, así que estoy súper contenta de haber encontrado un nombre que me gusta y fue súper bonito como salió, ya lo explicaré, así que no me voy a enrollar mucho porque este vídeo ya es largo de por sí, pues me quiero enrollar más, así que bienvenidos todos mis cookies. Así que voy a hablar de toda la selectividad y espero que os guste porque lo he estructurado de forma que os quede súper clarito todo. Antes de empezar quiero dejar claro que yo antes, o sea, cuando sabía que iba a grabar este vídeo este año, entonces me fui grabando tipo blog en la selectividad contando un poco mi experiencia de todos los días. Y como este vídeo es muy largo, si os apetece, ese vídeo que os explico lo puedo subir como vídeo extra un día de la semana, ¿no? Así que pues me lo dejáis en los comentarios. Lo primero que quiero deciros es que no es para tanto. Yo creo que es más bachiller que selectividad. Tenemos que agobiarnos tal y cual. Obviamente si vas a estudiar una carrera que te hace falta un 13, pues vale, entiendo un poco el agobio, pero en mi caso necesitaba un 8, así que vamos bien. Tened en cuenta que el 60% de la nota es la nota que tengáis en bachiller y un 40% la selectividad, así que si os habéis centrado en bachiller y habéis sacado muy buena nota, no os preocupéis porque no va a ser para tanto, ya que si os habéis centrado en bachiller habéis estudiado suficiente como para hacer la selectividad. Y si no habéis visto mi vídeo de mi experiencia en bachiller, lo tenéis justo aquí, que os lo dejo para que lo podáis ver, porque pues ahí os cuento un poco lo que me pasó y por qué tengo esta visión tan negativa, bueno, tenía esa visión tan negativa de la selectividad. En mi colegio no tenía evaluación continua, sí que es verdad que algunos profesores, por ejemplo en castellano, sí que teníamos evaluación continua y yo creo que eso es lo mejor, aunque penséis, no, que tengo que estudiar mucho, es lo mejor, porque así cuando terminéis el curso ya lo tenéis todo estudiado. Entonces yo en castellano sí que lo tenía en evaluación continua, pero el resto de asignaturas la verdad es que no. Los exámenes finales eran del 18 al 20 de mayo, con lo cual si querías presentarte te presentaba, es decir, si te habías suspendido la asignatura tenías que presentarte para recuperar, como hice yo en una asignatura, pero en el resto de asignaturas te podías presentar para subir nota, porque nosotros no trabajábamos por exámenes finales, sino que era opcional presentarse. Yo me presenté en casi todos para subir nota y la verdad es que me fue bastante bien, menos en algunos que dije no me la voy a jugar porque no. En cuanto a la PAU era del 7 al 9 de junio y antes de continuar quiero dejar claro para la gente que no sepa qué es la selectividad. Bueno, selectividad, PAU, lo mismo. Aquí en España, después de hacer bachiller, se hace una prueba para acceder a la universidad y dependiendo de la nota que saques entre bachiller y selectividad, pues puedes acceder a una carrera o no. Una mala experiencia con los profesores en bachiller, en algunos de ellos, con lo cual me tocó ir a, ¿cómo se llama?, una academia para que me explicasen, por ejemplo, matemáticas, que la profesora no, geografía horrible, también me tuve que apuntar. Vale, selectividad se divide entre la fase general y la fase específica. La fase general es las obligatorias para todos. Lengua, filosofía o historia, depende de lo que tú quieras elegir, las dos, no una u otra. Inglés o francés y valenciano. Esas eran de la fase general y para poder aprobar la selectividad tenías que tener un mínimo de un 4 en esa parte, porque si no, pues no podéis hacer la parte específica, que en realidad la parte específica es la más importante, porque cada examen creo que son 2 puntos. Eso depende mucho de la carrera. Por ejemplo, en mi carrera todas las asignaturas que cursaba eran de 2 puntos para magisterio infantil, pero por ejemplo para hacer medicina, si tú te presentas a hacer en la fase específica geografía, pues te va a ponderar menos que si te presentas a física. Y en la específica hice literatura universal, ya que tuve que estudiarla para recuperar la asignatura en mayo, con lo cual aproveché y la hice si no la hubiese hecho. Geografía y matemáticas. Tengo que decir que no es necesario hacer 3 exámenes en la fase específica, puedes hacer solamente 2, incluso puedes hacer también 4, pero por ejemplo yo
yo solamente podía hacer esas porque el resto de asignaturas que tenía en bachiller no me servían, no eran, o sea, no podía hacer exámenes. Yo, por ejemplo, me podía presentar a química, pero yo no tenía ni idea de química porque yo no la pude cursar en segundo de bachiller. Por ejemplo, mi novio, él se pudo presentar a 4 en específica porque él cursaba más, por ejemplo, tecnología, química, física y matemáticas. Entonces se pudo presentar a esas 4. Yo, como no cursaba tantas clases porque no tenía posibilidad, pues no pude hacer 4, tuve que hacer 3. Me cuelo en este vídeo un segundo porque se me olvidó deciros una cosa súper importante, y es que cuando hacéis la parte específica en selectividad, imaginaros que hacéis 3, una de ellas la tenéis que meter en la fase general y lo suyo sería meter la que peor se os da. Si os hacéis solamente 2 en la parte específica, una de ellas la tendréis que meter en la parte general. Al igual que, por ejemplo, si sois de ciencias y queréis hacer una asignatura de letras, pues la hacéis en la parte específica y luego la metéis en la general para que así os siga ponderando. Si tenéis alguna duda o algo más, me mandáis un mensajito y os contesto. En cuanto a los nervios, yo estaba súper nerviosa. Sí que es verdad que después de hacer el bachiller y darme cuenta que había aprobado, los nervios me fueron porque yo el miedo que tenía era no aprobar bachiller. No, la selectividad me daba miedo, pero no tanto como bachiller. Es que bachiller, en serio, horrible. Yo personalmente sí que me hice un planning o un horario, os lo voy a enseñar, porque lo considero súper importante y es este. Por ejemplo, me hice aquí del 23 al 29 y luego del 30 al 5, y yo la selectividad la empezaba el 7, martes. Y aquí me iba poniendo un poco, por ejemplo, miércoles 25, estudiar valenciano y literatura, mirar el examen de la selectividad y todo eso, que ahora mismo os voy a, bueno, ahora al final os voy a dar unos trucos que a mí me funcionaron estupendamente para la selectividad, así que quedaros hasta el final. Así que yo personalmente sí que recomiendo hacer un planning, pero tengo que decir que yo no me tiraba desde por la mañana hasta por la noche estudiando, no, porque yo no soy una persona de sentarme ahí 24 horas, es que no puede ser. Así que no, yo estudiaba por lo menos, por ejemplo, 2 horas por la mañana, 1 hora y media antes de comer y luego por la tarde pues otras 2 o 3 horas, pero no me tiraba desde las 9 hasta las 3 que hacía la gente y luego desde las 5 hasta las 9 de la noche. No es necesario. En cuanto a ver si me lo estudié todo o no, no me lo estudié todo. Los profesores se saben muchos trucos. Si vas a una academia, los profesores te dicen sus trucos. Los profesores luego en clase te pueden decir los trucos, pero algunos no sé, ¿cómo decir? No se involucran por no tener luego ellos la culpa, porque como que la selectividad siempre ha llegado un orden y si de repente ese año le dan por cambiarlo, pues como que te vas a sentir tú culpable. Entonces yo lo hice, los trucos que os diré luego al final, según los criterios de algunos profesores. Sabía que podía llegar la posibilidad, que era muy remota, que cambiasen toda la estructura este año y que no fuese así, pero yo me la jugué y luego os diré mis trucos. Yo tenía muy claro que no tenía que repasar el día de antes, así que yo las 2 semanas que tuve para estudiar selectividad las estudié y las aproveché al máximo, pero luego la semana que estudié selectividad no toqué ni un libro, ni siquiera para repasarme el examen del día siguiente, ni para mirarme nada del examen que había hecho, porque no quería saber nada. Dije sí, hasta luego. Es muy importante que vayáis con antelación, ¿vale? Cuando vayáis al examen vais a ir con vuestros profesores que os van a acompañar, pero tenéis que llegar con 45 minutos de antelación. Vuestros profesores os lo van a decir, pero básicamente porque lo hacéis, por ejemplo, en mi universidad era horario 1 y 2. Depende del colegio que ibas, ibas al horario 1 o al 2. Yo iba al 1. Y dentro del 1 hay como un montón de plantas y un montón de salas. Entonces tú tienes que buscártela. Yo, madre mía, me volví loca. Yo pensaba que mi nombre iba a estar en la puerta, porque ponía nombres y todo eso. Y me quedé como, mi nombre no está aquí. Y en realidad te ponían 2 o 3 nombres y tú tenías que ver si entre esos nombres tú podías estar según el alfabeto. Cosas que hay que llevar sí o sí a la selectividad. Tienes que llevar el DNI, por favor, que no se os olvide el DNI por nada del mundo, porque no podéis hacer el examen, está prohibido. Yo soy una persona en mi clase, se le olvidó el DNI y la que se montó ahí fue la Mari Morena. Luego tenéis que llevar, no os puedo enseñar, pero tengo aquí la hoja, que los pagos de la tasa del bachiller o de la selectividad, y luego el pago de la selectividad. La tasa en mi caso fueron 45 euros y selectividad fueron 78,20, o sea que hay que pagarla, a no ser que tengas una beca o algo así, pero yo la tenía que pagar. Y luego lo más importante que os tenéis que llevar siempre y que no se puede perder en la vida son las etiquetas. No tengo aquí ninguna porque yo creo que las llegué a utilizar todas, pero es básicamente una barra, o sea, un código de barras, ¿vale? Que tiene como tu nombre
etcétera, etcétera. Entonces tú nada más entrar en el examen tienes que pegar ese código de barras, no sé si son 2 o 3 veces en el examen, para que cuando corrijan tu examen lo pase ese código de barra y quede como que es tu nota, y si te equivocas y no lo pones, te suspenden. Cuando llegas al examen, tú te pones en tu puerta cuando es la hora y los profesores van llamando, vas haciendo el DNI y entras. Te miran la cara, que seas tú, que sea el DNI con tu foto, etcétera. No, si tenéis hermanos gemelos, no creo que cuele. Si os parecéis mucho, sí, pero vamos, que esto lo tienen súper, súper, súper bien hecho, así que no os vais a poder meter cuando no sois vosotros. Llegáis, dejáis vuestro bolso. En mi caso no lo dejábamos debajo de la pizarra, lo dejábamos detrás, porque yo hacía en clases que eran semicirculares, entonces yo lo dejaba al final del todo y no podías coger tu móvil. Si te veían con el móvil en el bolsillo te podían echar del examen, así que no os arriesguéis y dejadlo todo encima o dentro de la bolsa, que no os preocupéis que no van a robar, yo creo que nunca han robado. Llevaros 3 o 4 bolis, no sé cuántos tipes, llevaros muchos tipes y Kleenex, y luego pues el DNI, las etiquetas, etcétera, etcétera, pero a entrar, lo que es hacer el examen, no podéis llevar nada. El año que lo hice yo estaba prohibido los relojes, incluso los analógicos, todo tipo de relojes fuera, no podíamos utilizar nada, pero sí que es verdad que yo, en mi caso, nos pusieron una pizarra digital en la pared y ahí iba descontándose el tiempo. Te decía en la pizarra, el examen empieza a tal hora, ¿no? Y en la pizarra digital ibas viendo cómo pasaba el tiempo y ya está. El examen lo hacías con 2 personas que no sabías quiénes eran, pero eran profesores que te vigilaban, y después el profesor que te corregía es el que se iba pasando por las clases para resolver dudas, pero pues eso es un poco liante. En cuanto al orden, es muy importante. Por ejemplo, en castellano decían que a nadie le daba tiempo de terminar ese examen, porque sí que es verdad que es un examen el más largo de todo, o sea, es un examen muy muy largo, pero aquí vienen después los trucos de cómo yo conseguí hacer el examen y me sobró tiempo. También tenéis que tener en cuenta que si el examen está desordenado, es decir, si os apetece hacer, al profesor le da igual que hagas la 1, la 4, la 7 o desorden, pero que le pongas cuál es la 1, cuál es la 7, cuál es la 6. Si se las das completamente desordenadas, tienen todo el derecho de romper tu examen y suspenderte. No tienen por qué leerlo, igual que si lo hacéis con letra malísima, os pueden suspender por la letra, y las faltas de ortografía descuentan hasta 2 puntos de tu examen. Y yo soy una persona que siempre he tenido muchísimas faltas, y en castellano no tuve apenas faltas, creo que me bajó 0,25 o así. Y aquí vienen los trucos. El primer truco de todo es hacer muchos exámenes de la selectividad. Hay un montón en la página web de vuestra universidad, así que haced un montón. Yo en castellano es lo que hice, hubo como 3 o 4 días que me hice un examen cada día de 90 minutos con el tiempo exacto justamente, y pues al principio era como me faltaba tiempo y tal y cual, pero luego ya al final, los últimos exámenes que hice, como que me sobraron como 20 minutos para repasar y demás, y en selectividad me pasó eso, me sobraron 20 minutos o 20 o 15 minutos del examen y me dio tiempo a repasar y todo eso, porque eso es una cosa muy importante, tenéis que repasar todos vuestros exámenes. En cuanto a este, me lo estudié todo, ya os he dicho que tenía unos truquitos, y es que por ejemplo en literatura universal sí que sabía que había unos truquitos que nos lo dijo el profesor, también que por ejemplo si era teatro y novela pues no te podía salir el mismo. Por ejemplo, si en una evaluación estaba Kafka y Edipo Rey, o te salía Kafka o te salía Edipo Rey, ¿vale? No te podían salir los dos. Y en cuanto a filosofía, que es lo que os va a interesar, a ver, en mi comunidad valenciana, bueno, en la comunidad valenciana por lo menos es así, cada colegio estudia 4 autores y no tienen por qué ser los mismos, ¿vale? Por ejemplo, yo tenía Platón, Descartes, Nietzsche y Ortega y Gasset, ¿no? Y otros colegios tenían pues uno que iba con Platón, otro que fuese igual, eran parecidos, o pues tenían de esos 8 que hay realmente, pues lo tenían un poquito mezclado. Pero total, que en mi caso eran esos 4. ¿Qué pasa? Que lo que no te dicen un profesor, pero me lo dijeron a mí en la academia, que normalmente, esto es lo que quiero decir, que no tiene por qué pasar, pero en la vida, desde que existe la selectividad, ha pasado lo contrario, así que yo os lo digo, ya si queréis hacerlo ya es cosa vuestra, pero yo os digo lo que hice. Va por bloques, ¿vale? O sea, va bloque 1 que es Platón y Descartes, y bloque 2 Nietzsche y Ortega y Gasset. Con lo cual a ti no te puede salir los 2 bloques juntos, o sea, en el examen no te puede salir la opción de hacer Platón o Descartes, porque si no lo sabéis tenéis opción de elegir A o B, ¿vale? No os pueden salir las opciones de los 2 bloques, es decir, no os puede salir Platón, Descartes y Nietzsche, Ortega y Gasset, os tiene que salir uno de cada bloque. Con lo cual, si os queréis dejar algo para estudiar, dejaros un bloque entero, no os dejéis un autor, ¿vale? Por ejemplo, no os podéis estudiar uno de cada bloque, porque si estudiáis, por ejemplo, Platón y Nietzsche,
os puede salir Descartes y Ortega. No sé si me habéis entendido. Con lo cual yo solamente me estudié un bloque que era Platón y Descartes y me salió Platón y Nietzsche, con lo cual hice el de Platón. Vale, en mi caso os voy a hablar un poquito de las asignaturas. Tengo aquí la agenda que tenía. Castellano, ya os digo, me salió genial el examen, yo creo que fue que mejor nota saqué. Lo último que quería decir, que ya lo voy a decir ahora, es que depende al 100% del profesor, porque yo en Platón me salió genial, pero de esto que decía, madre mía, lo he bordado y me salió súper bien. Es más, el examen exactamente era lo que me había estudiado el día de antes y mi profesora de la academia me lo corrigió y me dijo que lo tenía perfecto, y en el examen me pusieron un 5 cuando unos chicos de mi clase, unas chicas de mi clase, les había salido el examen horriblemente mal y habían sacado un 8. Y eso era porque en en filosofía había 2 correctores y me tocó el malo. En cuanto a inglés, fue la muerte para todos. Nos pusieron el examen de inglés súper difícil. Aprobó muy poca gente, yo no aprobé. Todo el mundo salió fatal de ese examen, era súper complicado y siempre habían dicho que inglés era la parte más fácil y yo la tenía súper bien trabajada por lo que habíamos hecho en clase y fue horrible, el examen salió fatal. Valenciano, tuve la mala suerte de que me hice esto de un poco a voleo, elegir un poco porque había un truco, pero no funcionó ese truco y no me acuerdo cuál era, así que el de los autores me salió fatal. En valenciano me estudié justamente los que no salieron, pero en la parte teórica pues me la sabía obviamente, pero el examen me salió mal porque en valenciano otra vez se me ha dado mal. Literatura me salió bastante bien, no sé qué nos la saqué, pero aprobé y saqué nota, así que estoy muy contenta. Geografía me salió horriblemente mal. Puedes elegir entre físico y otro más, pero no me acuerdo. Y yo elegí el que mejor se me daba y me salió fatal. Pero bueno, a ver, fatal. Yo fatal me refiero a un 6, un 7, ¿vale? Y en cuanto a matemáticas, aquí va con lo de depende de cada profesor. Por ejemplo, como se hizo en filosofía tuve mala suerte, pues en matemáticas también la tuve, me equivoqué en un solo número y por ese número no tuve un 10. Me bajó el profesor, no me contó el ejercicio para nada, o sea que me quitó 4 puntos y luego de otro error que tenía minúsculo me quitó 2 puntos. Así que pues me quitó un montón de puntos y otras personas que habían tenido otro corrector, por ejemplo, pues sacaron unas notazas increíbles también habiéndose equivocado. Así que esto depende muchísimo del corrector, no se puede hacer nada. Y pues terminé la selectividad y estaba súper feliz de que se había terminado, luego lo tiré en la nota, saqué un 10 sobre 14 y me encantó, o sea, estaba súper contenta y claro, pues entré en la carrera y bueno, pues aquí estoy estudiando la carrera, que por cierto el vídeo de la carrera os lo enseñaré. Así que espero que os haya resuelto todas las dudas. Si tenéis más, preguntádmela por las redes sociales, por privado, por directo, por mensaje directo, por los comentarios, por donde queráis, por mi email, que ahí sí que me pongo yo a escribir con vosotras. Así que espero que os haya gustado, os voy a mandar un beso gigante y muchísimo ánimo, que podéis conseguirlo, no es para tanto.